primero que nada, Buen buen día. día. Hoy vamos a inaugurar una nueva sección que es Viernes de Entrevista y te tenemos nada más y nada menos que a Miriam Alonso, la directora del Colegio Martín Omar. ¿Cómo estás? Muy bien y muy contenta Bueno, de esta entrevista. para arrancar, me parece que la pregunta básica sería, ¿quién sos? ¿Cómo te describirías? Bueno, que mi nombre es Miriam, que yo soy del barrio de Flores. Ahí nací en una casa muy grande, una casa antigua. Estudié en el Instituto Lenguas Vivas, que era un colegio en ese momento muy exigente, pero del que tengo muy buenos recuerdos. Y después ingresé a la Facultad de Filosofía y Letras. Me costó ingresar porque mis padres no estaban muy de acuerdo que fuera en ese momento a la Universidad de Buenos Aires, porque el país estaba atravesando por problemas políticos muy graves. En ese momento ya se había instalado la última dictadura militar. Pero bueno, yo me puse muy firme y les dije que yo quería ir a la Facultad de Filosofía y Letras, que ese había sido el sueño de toda mi vida. Y bueno, rendí el examen y entré y pude hacer toda mi carrera. Elegí la carrera Ciencias de la Educación porque ya en ese momento, cuando estaba cursando el último año del secundario, la verdad que todo lo que viví en la adolescencia desde el punto de vista político fue muy duro, muy terrible. Y en ese momento yo sentí que lo único que podía llegar a cambiar el país era justamente la educación. Así que había pensado en otras carreras, pero la situación del país me hizo tomar esa decisión y dije, voy a hacer la carrera de Ciencias de la Educación y la voy a hacer en la Facultad de Filosofía y Letras. Y todo va a andar bien. Y todo anduvo bien. Y también en ese momento empecé a participar en un grupo universitario en la parroquia San Agustín, en Las Heras y Austria, bueno, con un sacerdote que formó el grupo universitario, que nos acompañó un montón. Bueno, organizamos peregrinaciones a Luján en aquel momento, que eran las primeras peregrinaciones a Luján. Y bueno, fue en ese caso una participación muy activa, que también me dejó muy buenos recuerdos, y es un grupo de amigos que hoy continúa, son mis amigos, que se fue sosteniendo en el tiempo. Y bueno, y ya no vivo en Flores, ahora sigo viviendo en la ciudad de Buenos Aires, pero vivo en el barrio de Recoleta, y bueno, y así fue continuando la vida. Bueno, ya que mencionaste tus estudios, ¿te sirvió tus estudios para emplear tu labor de directora? Bueno, la verdad que no. Mis estudios fueron muy buenos para abrirme un panorama acerca de la educación, pero no para formarme como directora, porque además en la época que yo estudié, la palabra gestión no existía prácticamente, ¿no? Es decir, uno trabajaba obedeciendo lo que te decían que había que hacer, pero esta idea de gestionar, de crear, de proyectar, no estaba muy habilitada, ni se hablaba demasiado, ni te formaban demasiado para eso. La realidad es que yo me fui formando haciendo de directora, trabajando de directora y por supuesto después haciendo cursos de gestión. Por supuesto que es muy importante formarse para ser director, hay que capacitarse en gestión, pero lo mío empezó, digamos, en una época donde no se pensaba que uno había que capacitarse para ser director. Había que tener experiencia en la escuela para ser director. Pero el tiempo fue mostrando que esto no es suficiente y que hay que capacitarse. Bueno, ya que mencionás que viviste en tu adolescencia un momento difícil entre lo político y lo social, ¿qué ídolo vos tenías desde ese momento y por qué? Bueno, mis ídolos cercanos fueron siempre mis abuelos, porque de parte de abuelos, porque fueron personas inmigrantes que llegaron al país, muy luchadores, muy trabajadores y sobre todo lo que me transmitieron además fue el amor por la patria
y mi abuelo materno, además, el amor por la lectura y el amor por la música. En mi casa se cantaba, se recitaba y se escuchaba mucha música de todo tipo. Tango, música clásica, la música moderna que escuchaba yo también como adolescente, y todo eso me lo transmitieron mis abuelos. Y en cuanto a mis abuelas, también fueron para mí ídolo en el sentido que me educaron para vivir en libertad, para que tuviera autonomía, no para que tuviera que seguir un modelo prefabricado, sino para que yo creciera con libertad y pensar en mi propia vida. Y esto en mí dejó una impronta muy importante. En aquel momento, una mujer que la llegué a conocer porque vivió, tenía más de 100 años cuando murió, fue Alicia Moró de Justo, que fue una gran luchadora. Ella participó del Partido Socialista, defendió muchísimo todos los derechos de la mujer, pero además los derechos humanos, los derechos cívicos. Es decir, fue una mujer con un enorme protagonismo, y bueno, yo siempre la miré con muchísima admiración. ¿Esperaste ser directora? ¿Y cómo llegaste a serlo? Bueno, yo llegué como directora de casualidad. A mí me vinieron a buscar unos sacerdotes que eran muy amigos de mi familia. Nosotros éramos del barrio de Flores, así que llegamos a conocer al actual Papa, que es el padre Bergoglio, era vecino nuestro. Así que, bueno, por distintos contactos con algunos sacerdotes me pidieron que fuera a trabajar como vicedirectora a una escuela. Yo tenía 25 años. Así que hacía 2 años que me había recibido, estaba dando algunas clases, tenía muy poca experiencia, pero ellos me pidieron que fuera a trabajar como vicedirectora. Y bueno, dije que sí, y así empecé. Así que no es la mejor manera de empezar, no hay que empezar así. Hay que estudiar, hay que capacitarse, hay que tener experiencia de trabajo también. Yo no tenía ninguna de esas cosas, lo que sí tenía era una carrera universitaria, pero digamos, yo empecé así, pero no es para nada la mejor manera de empezar. Bueno, nos acabas de decir que arrancaste siendo vicedirectora, después me imagino que pasaste a otro colegio o a y saltaste a ser directora. ¿Hace cuánto fue más o menos? ¿Hace cuánto sos directora? Bueno, yo la verdad tenía 25 años como vicedirectora. 10 años después, ese mismo colegio me nombra como directora. Después yo, por cuestiones de no acuerdo en cierta modalidad de trabajo, yo me separo de la institución y luego vengo a trabajar acá. Hoy tengo 63 años, así que me pasé la vida trabajando como directora, pero no solo como directora, yo también estoy haciendo e hice otros trabajos, pero bueno, esto de ser directora en el trabajo, bueno, pasó a ser una meta importante y una vocación, y bueno, y me gusta hacerlo y me gustó hacerlo. Bueno, gran parte de tu vida fuiste directora. ¿Qué te apasiona de ser directora? A mí lo que más me apasiona son los desafíos, porque la verdad que es un cargo en lo que nunca sabes con qué te vas a encontrar, ¿no? Primero porque desde los gobiernos siempre hay muchos cambios, y porque las escuelas cambian, porque siempre hay algo para innovar, siempre hay algo para crear, y todo el tiempo es un desafío, y eso es lo que me apasiona. Y creo que eso es lo que a uno le permite tener continuidad. Si no, me parece que en algún momento te agotás y te querés ir y no sobrevivís a este cargo. Como decís que hay que innovar y hacer distintas cosas para tener el rol de directora, ¿qué te diferencia de otros directores? No sé, yo a veces cuando estoy trabajando con otros directores, si hay algo que podríamos decir que me diferencia es que yo soy siempre una persona muy optimista. Yo sé que hay muchos problemas en el país, hay muchos problemas en las escuelas, hay muchos problemas con la educación, pero mi mirada siempre es optimista. Yo creo que
vamos a mejorar, creo que vamos a seguir adelante y creo que día a día podemos entre todos construir una escuela mejor. Nos mencionaste que entraste hace bastante en el colegio, por lo tanto viviste muchas cosas. ¿Qué cambios ves que pasaron en el colegio desde que vos estás? Bueno, yo el cambio que en este momento veo es que se está trabajando mucho más en equipo, esto se está fortaleciendo y esto es muy importante. Y también lo que veo es que hay una mirada de apertura de parte del colegio, de apertura a la comunidad, de apertura a otras organizaciones y que el colegio se está abriendo mucho más a la participación de las familias y a la participación de los alumnos, lo cual me parece algo muy importante, estoy de acuerdo, hay que promoverlo y tenemos que seguir trabajando en esto. ¿Crees que hay algún aspecto que puede mejorar en el colegio o hay algún aspecto para mejorar? Hay muchísimos aspectos para mejorar, no solamente en el colegio, sino que hay muchos aspectos para mejorar en la escuela secundaria, muchísimo. En lo que hace a nuestro colegio, creo que lo que hay que mejorar y estamos mejorando es la propuesta de actividades que le pueden entusiasmar a los alumnos, que hacen a su formación, aunque no estén presentes en el currículum, ¿no? Que se tengan que hacer de una manera, por ejemplo, extraescolar. En esto se está trabajando y creo que en esto hay que crecer, porque, bueno, es algo más que aporta a la formación de los alumnos. Y además trabajar desde lo que a los alumnos los puede entusiasmar, motivar, me parece que son trayectos muy importantes a construir. ¿Tenés alguna idea que puedas contar? Alguna idea, por ejemplo, es el tema de empezar a trabajar un poco más las cuestiones artísticas o cuestiones relacionadas con la literatura o con la dramatización. Son todas ideas sobre las que estamos trabajando y que me parece que, bueno, hay que empezar a promoverlas un poco más, ¿no? Bueno, con la cantidad de años de experiencia que tenés, seguro que te tocó pasar un montón de cosas. ¿Hay alguna situación complicada o difícil que te tocó atravesar? Sí, no la voy a relatar, Bueno. pero sí, pasé por algunas situaciones muy difíciles. Hubo una situación puntualmente difícil, pero una vez más, cuando uno está trabajando en equipo, y trabajar en equipo es complementarse, es aceptar la ayuda del otro, ¿no? Es escucharse, es pensar juntos. Cuando uno logra trabajar así, esas dificultades, que en algunos casos son muy graves, uno puede salir adelante y se sale adelante. ¿Cómo te ves vos en el futuro? ¿Sentís que hay algún aspecto que puedas mejorar o cambiar? Bueno, a ver, a título personal, seguir trabajando en educación de diferentes maneras. Sigo trabajando en la escuela, pero también estoy trabajando en otros ámbitos. Y esto como proyecto personal para mí es importante, ¿no? Porque creo que todo se alimenta. Si yo estoy en la escuela y estoy trabajando también en otros ámbitos, lo que yo aprendo en otros lugares lo puedo traer a la escuela y lo que aprendo en la escuela lo puedo llevar a otros lugares. Esto es algo que nos vamos mutuamente alimentando y esto nos ayuda a crecer y esto para mí es importante. Así que eso yo lo tengo como proyecto. Y como proyecto para la escuela, bueno, lo que de alguna manera planteé, hay muchos desafíos para la escuela secundaria y hay que estar pensando en la escuela todo el tiempo, evaluando a la escuela todo el tiempo e ir viendo qué cosas funcionan y qué cosas tenemos que ajustar. Esto es cotidiano en este momento para la escuela secundaria. ¿Se podría decir que ser directora cambia tu estilo de vida? Ser directora, digamos, no sé si cambia mi estilo de vida, pero lo que sí, obviamente, después de tantos años, formó parte de mi vida y de alguna manera la vida también se fue construyendo a partir del trabajo que yo elegí. Bueno, a nivel profesional me imagino que te habrás puesto alguna que otra meta, si querés contarlas y si las pudiste lograr.
Sí, yo a nivel profesional, una meta que en algún momento me propuse fue poder trabajar en capacitación docente. Por suerte lo logré, trabajé muchísimo. Otra de las cosas que yo quería era trabajar en la gestión estatal, porque yo me formé en la gestión estatal, tanto en la escuela como en la universidad, y sentía que tenía una deuda. Y que tenía que devolverle parte de todo lo que la educación estatal a mí me había dado. Bueno, y así fue que me puse a trabajar también en la gestión estatal. Me quedó pendiente poder hacer capacitación docente en el interior, pero los tiempos no me daban, entonces eso es algo que todavía lo tengo pendiente. Y otra cosa que tengo pendiente es poder estudiar, aunque sea unos meses, en el exterior, algo que siempre quise hacer, pero no pude. Así que bueno, es algo pendiente, pero quizás alguna vez algún curso, algo, y poder vivir afuera es una experiencia que me gustaría tenerla. ¿Crees que podés lograr alguna de estas experiencias que tenés en mente? ¿Como estudiar en el exterior? Sí, pienso que sí, a veces hacer un curso en los momentos en que uno no está trabajando, ¿no es cierto? Bueno, creo que es cuestión un poco de planteárselo con más firmeza, ¿no? E ir viendo los tiempos y las posibilidades. ¿Tenés algún proyecto para este año? Bueno, este año es un año difícil en muchos aspectos, fue un año de muchos cambios también para la escuela secundaria, así que en primer lugar y la primera meta que tengo es acompañar a los alumnos y acompañar a los docentes en el cierre de este año, para que sea un cierre prolijo, pero además para que sea un cierre en el que todos se sientan acompañados, porque no fue un año fácil y me parece que el acompañamiento es fundamental. ¿Tenés algún proyecto que te gustaría implantar en los próximos años? Bueno, me parece que este proyecto de la radio es un proyecto con el cual hay que seguir y tenemos que tratar de incorporar a más alumnos que puedan participar, docentes que también puedan participar. Por otro lado, seguir trabajando en el uso de los recursos tecnológicos y por otro lado, tratar de aprovechar todas las oportunidades que tenemos después de la pandemia en este periodo de transición que está atravesando la escuela secundaria para poder repensar el funcionamiento de la escuela secundaria. Pero eso, digamos, no es algo que solamente lo tenga que pensar el Martín y Omar, sino que lo tenemos que pensar todas las escuelas. De hecho, nos estamos reuniendo para pensar en esto y para tener una escuela secundaria que funcione de una manera un poco más actualizada, que me parece que es lo que los alumnos están necesitando y los profesores también para trabajar mejor. Ya que mencionás esto de que la escuela esté más actualizada, y que va a haber proyectos con la tecnología y de la radio, ¿pensás que se va a tomar más en serio la materia ESI, Educación Sexual Integrada? Sí, desde ya. Es una asignatura que hay que incorporarla, no como materia, pero sí como espacios de trabajo y de reflexión, y por supuesto que sí, y ya se está trabajando en esto y ya se está planificando, porque obviamente son temas que se tienen que trabajar con más profundidad de lo que se viene haciendo, sin lugar a dudas. Esos, como muchísimos otros temas, ¿no?, que hacen a nuestra preocupación en la vida cotidiana y que todos necesitamos reflexionar. Ojo, o sea, esto se piensa mucho para la escuela y está muy bien, y se está pensando mucho para los alumnos y está muy bien, pero la verdad que son espacios que también tendrían que estar más abiertos para los adultos. Bueno, terminamos con las preguntas. Te queríamos decir, ¿te gustaría dar algún mensaje para las familias o para los oyentes? El mensaje es, en primer lugar, agradecer este espacio, porque creo que si ustedes me preguntaran, bueno, a ver, ¿qué es lo mejor que le puede pasar a un director de escuela? Creo que lo mejor que le puede pasar es tener la posibilidad de sentarse a conversar con sus alumnos. Así que esto sería lo primero que quisiera transmitir, lo valioso que esto tiene, ¿no? Y en segundo lugar, decirle a las familias
que las escuelas atravesamos hoy muchos problemas y seguramente muchas carencias de distinto tipo, pero que así todo la escuela sigue siendo un ámbito privilegiado, en primer lugar para poder encontrarnos, en segundo lugar para poder dialogar y en tercer lugar y fundamentalmente para poder pensar y para poder crecer. Y eso solo hace que la escuela siga siendo un ámbito valioso y un ámbito por el que vale la pena seguir trabajando y seguir luchando. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.